Bienvenidos a este su programa Conversando Asuntos Jurídicos, presentado por el licenciado Domingo Bonilla Osoria. Para preguntas o sugerencias puede llamar al 787-627-8357, 627-8357. Para consultas a nuestra oficina al 787-756-5199 o escríbanos a través de nuestro email lcto.bonilla@gmail.com. Y ya comienza Conversando Asuntos Jurídicos. De Puerto Rico para el mundo, desde San Juan, Puerto Rico, estamos transmitiendo al universo. Le habla a su hermano y amigo, el licenciado Domingo Bonilla Osoria, aquí conversando asuntos jurídicos. Antes que nada, ¿verdad? Iniciado este programa, queremos darle un saludo a una persona muy especial que cumple años en el día de hoy y ciertamente la familia le va a celebrar el mismo, a Kiara. Kiara, te queremos, te amamos mucho, muchas felicidades. Aquí en Conversando Asuntos Jurídicos y todo su personal, te damos un abrazo. Deseamos lo mejor para ti. Que Dios guarde tu salida y tu entrada y te dé largo año de vida, de paz, salud y prosperidad. Dios te bendiga, Kiara. Bien, en el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante. Un tema que, por cierto, aunque voy a hablar del mismo, está de moda, está ahí, ¿verdad? Voy a hablar sobre el derecho a juicio por jurado. Licenciado, el derecho a juicio por jurado. Sí, el derecho a juicio por jurado. Este abogado personalmente ha tenido la oportunidad de ver 4 juicios por jurado, con una experiencia muy buena, muy positiva, ¿verdad?, en la litigación de esos asuntos. El derecho a juicio por jurado es un derecho expresamente, fíjese, expresamente que está contenido en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es la ley suprema. ¿Por qué decimos que es la ley suprema? La ley suprema porque es la ley fundamental, que organiza todo nuestro sistema de vida jurídica. Especialmente la ley tiene disposiciones relativas, ¿verdad?, a cómo deben estar organizadas las 3 ramas de gobierno. Cuando hablamos de las 3 ramas de gobierno, estamos hablando de la legislatura, del ejecutivo y del poder judicial. Tenemos un sistema republicano de gobierno. Y alguien estará escuchando y dirá: oiga, ahora me acabo de enterar yo, me estoy desayunando, que el licenciado Bonilla es republicano. No. Es el sistema de gobierno que tenemos, que es uno republicano. Es un gobierno de separación de poderes. ¿Qué significa eso? Que todos los poderes no están concentrados en una sola persona. El sistema republicano de gobierno o de separación de poderes, ustedes saben que los Estados Unidos inicialmente fueron colonias, ¿verdad?, de Inglaterra. ¿Se acuerdan, verdad?, de las 13 colonias. Y para ese entonces en Europa existía la monarquía absoluta, ¿verdad? Y bajo ese sistema de monarquía absoluta, todos los poderes estaban concentrados en una sola persona, en el rey. Esa monarquía regia, fuerte, estaban concentrados en una sola persona. Cuando los Estados Unidos, ¿verdad?, inicia la transición, ¿verdad?, y se separa de Inglaterra, viene de ese trasfondo histórico de gobierno donde existía la monarquía absoluta, donde esos gobiernos, pues prácticamente todos los poderes, como dije anteriormente, estaban concentrados en una sola persona. Eventualmente
los Estados Unidos pues forman su sistema de gobierno republicano, que es, como les dije, un gobierno de separación de poderes, donde no todos los poderes están concentrados en una sola persona. Puerto Rico ciertamente es una copia, la Constitución, de ese sistema de gobierno republicano de los Estados Unidos. Sin embargo, tenemos que aclarar lo siguiente, que no obstante la Constitución nuestra asimilar, ¿verdad?, copiar, ¿verdad?, muchos asuntos de índole público de la Constitución norteamericana, no deja de ser menos cierto que la Constitución nuestra es más avanzada. ¿Pero qué usted quiere decir con eso, licenciado Bonilla? Sí, la Constitución nuestra es más avanzada. Por ejemplo, el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad en la Constitución nuestra está expresamente, ¿verdad?, en la sección 10 del artículo 2 de la Carta de Derechos, ¿verdad? El derecho a la intimidad. Ese derecho a la intimidad, que es el que protege a los ciudadanos, ¿verdad?, en contra del gobierno y de los abusos del gobierno, y prácticamente nos trae como consecuencia de que no haya registro y allanamiento irrazonable, ¿verdad? La Constitución prohíbe expresamente los registros y allanamientos, ¿verdad? Porque los derechos constitucionales y los derechos civiles son los derechos que tienen los individuos frente al Estado, frente al gobierno. Sin embargo, tenemos un derecho que es de avanzada, que es el que le acabé de mencionar, que está en la sección 10, artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico, que es el derecho a la intimidad. Bajo ese derecho a la intimidad, que está expresamente, como le dije, en la Constitución, no así en la Constitución americana, el derecho a la intimidad está reconocido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por vía de jurisprudencia, no porque la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica lo exprese como lo es la Constitución de del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Constitución creada, ¿verdad?, por el gobernador don Luis Muñoz Marín. Bien, con relación a ese asunto, podemos ver, ¿verdad?, ese y otro, que la Constitución nuestra es una de avanzada. Sin embargo, en asunto de índole, ¿verdad?, federal, la Constitución norteamericana, en todo asunto que sea de índole federal, cualquier ley federal, cualquier reglamento, ¿verdad?, de naturaleza federal, ocupa el campo. Eso es la doctrina del campo ocupado. ¿Qué significa eso, que ocupa el campo? Que toda legislación del gobierno estatal de Puerto Rico en área que sea de materia federal, pues prácticamente esa ley o reglamento, constitución o ley aprobada por el Congreso invalida prácticamente las leyes estatales, porque está ocupando el campo. Pero dejando esa disquisición, ¿verdad?, filosófica del derecho, vamos a entrar en lo relativo, ¿verdad?, al derecho a jurado. El derecho a juicio por jurado, como le dije, está enmarcado en la Constitución de Puerto Rico. ¿Qué implica el derecho a juicio por jurado? El derecho a juicio por jurado, en Puerto Rico existe una entidad, el negociado por jurado, ¿verdad?, que alimenta, le provee a los tribunales los paneles, ¿verdad?, del cual se van a seleccionar los jurados. Bien. Cuando un abogado anuncia un juicio por jurado,
el tribunal notifica, ¿verdad?, que se seleccionen unos paneles. Los paneles pueden frustrar en o alrededor de 28 a 30 personas. 30 personas, ¿verdad? Por lo general, cuando se señala un juicio por jurado, el tribunal no escoge un panel. El tribunal puede llegar al extremo de nombrar de 2 a 3 paneles. ¿Por qué el tribunal puede nombrar, ¿verdad?, que se citen de 2 a 3 paneles? Porque ciertamente ese proceso que es la selección del jurado puede ser uno de tal magnitud de que se recusen ciertos jurados, bien de forma perentoria o bien de forma motivada. La perentoria tiene su límite, ¿verdad? Un límite, un número de perentoria que la defensa o fiscalía puede recusar sin tener un fundamento legal. En ese proceso, tanto fiscalía como la defensa recusan, y esa recusación va a conllevar ciertamente a que esa persona recusada se separa, se excluye, ¿verdad?, del panel de los 12 que se cogen para jurado, o los 2 suplentes que se seleccionan para constituir el jurado. Bien, ¿hacia dónde vamos? Ese proceso de la selección de jurado es sumamente importante. Yo diría que es hasta medular, ¿verdad? Que en ese proceso la defensa utilice muy sabiamente, con mucho cuidado, aquella persona que se van a seleccionar como potenciales jurados. Es decir, en ese sentido, esas acusaciones perentorias, que no hay que tener un fundamento legal, es esencial que la defensa la utilice con un juicio adecuado, correcto y balanceado, y que proteja, ¿verdad?, los intereses, ¿verdad?, en la búsqueda de la verdad de su cliente. Fiscalía va a hacer lo propio. No piense que fiscalía va a hacer lo propio y va a buscar a aquellos jurados y va a recusar a aquellos jurados que no protejan el mejor bienestar público. Recuerde que fiscalía representa, ¿verdad?, fíjese cómo dice la palabra, ministerio público. Fiscalía representa los ministerios y el servicio público, y fiscalía en el ejercicio de sus funciones va a hacer justicia, ¿verdad? O va a descargar su mejor oficio, ¿verdad?, para proteger a la víctima, la persona perjudicada o los intereses del Estado. Por ejemplo, un caso de violación a la ley de armas, se están protegiendo los intereses del Estado. Fíjense que en ese caso la parte afectada es el Estado. Pudiera ser que en ese tipo de casos no haya un perjudicado como tal. Cuando hablo de perjudicado me refiero a una persona, pero sí se ocupó un arma de fuego, y fiscalía va a tener el deber, la responsabilidad de defender los intereses del Estado, que se haga justicia, que se haga cumplir la ley. Ahora bien, en la motivada, aquellas recusaciones que son motivadas, ¿y qué te quiere decir, licenciado? Que tenga un motivo, que tenga un interés. No, motivada lo que significa es que tiene que haber un fundamento legal. Un fundamento legal
para la persona poder ser jurado. Por ejemplo, se cita una persona para ser jurado y resulta que la persona no está en el pleno uso, dominio de sus facultades mentales, pues obviamente esa persona no puede ser jurado, ¿verdad? Una persona que tenga dificultades para entender y escribir el inglés o el español, dependiendo si es en la Corte Federal. Imagínense un jurado que no domine el inglés, ¿verdad? Pues ciertamente la dificultad para ser jurado está ahí. Pero en la Corte Estatal, si una persona no domina el idioma inglés, no es impedimento, ¿verdad? Para esa persona ser jurado. En la motivada siempre vamos a buscar un fundamento legal, un fundamento jurídico. Y la motivada no tienen límite, no tienen límite. Siempre que haya una razón legal, se va a utilizar para recusar a esa persona. Claro, obviamente, en la motivación de carácter legal, no es que usted invoque una recusación de carácter legal y el mero hecho de invocarla, pues ciertamente el tribunal la va a conceder. No. En las recusaciones que son de naturaleza, ¿verdad? Motivada, usted recusa y el tribunal va a determinar. Entonces, si esa recusación motivada tiene peso, tiene un fundamento legal adecuado, correcto, para entonces el tribunal, ¿verdad? Darla con lugar y que esa persona quede recusada. Así que volvemos y repetimos, las recusaciones motivadas tiene que haber un fundamento legal, no son automáticas, distinto a la perentoria. En la motivada no hay límite, siempre que haya un fundamento legal, hay razones de peso para recusar. Mi consejo, mi orientación en términos generales es que siempre que usted encuentre un fundamento legal, un fundamento válido, ¿verdad? Siempre que así sea, usted ciertamente, ¿verdad? Debe de agotar cualquier recusación motivada que usted tenga, que usted a plena luz se diga, no, aquí hay una recusación motivada y la vamos a plantear. Usted trate de agotar las recusaciones motivadas porque así tiene reservada para sí, ¿verdad? Las recusaciones perentorias, ¿verdad? No agota las recusaciones perentorias. Porque si usted de plano empieza a agotar las recusaciones perentorias, se va a encontrar con la situación que se va a quedar sin fundamento para recusaciones motivadas. Así que en ese juicio por jurado, esa selección de circulación de jurado es sumamente importante y es sumamente vital ejercer los mejores oficios, su mejor conocimiento, desarrollar una estrategia dependiendo la naturaleza del caso. Si es un caso de asesinato, si es un caso de violencia doméstica, usted va a seleccionar ese jurado dependiendo de la naturaleza de los delitos que se están imputando, ¿verdad? Así que yo aconsejo, ¿verdad?, que en ese proceso usted sea sumamente cuidadoso. Por otro lado, el derecho a juicio por jurado. Ese derecho es del acusado. Fíjense de lo que estamos hablando, del acusado, porque ya estamos en el nivel de juicio.
Y cuando estamos en el nivel de juicio, no hablamos del sospechoso, no hablamos del imputado. El imputado es cuando se somete al caso, que estamos en regla 6. Y estamos en vista preliminar. En BP estamos hablando del imputado. Cuando se toma la lectura de acusación, esa lectura de acusación es la autorización que da el tribunal a nivel de vista preliminar. Cuando el tribunal determina causa, está autorizando al Ministerio Público, a radicar cargos criminales de acusación. A nivel de regla 6 hablamos de una denuncia. A nivel de vista preliminar hablamos de una denuncia, ¿verdad? Y cuando estamos en regla 6, el cuánto, el criterio de la prueba, lo que se exige de la prueba es una cintila de evidencia, una prueba mínima que relacione al imputado con los hechos, ¿verdad?, que se señalan. Sin embargo, en esa primera etapa, en regla 6, se pueden someter los casos hasta por declaraciones juradas, ¿verdad? Hasta por declaraciones juradas. Ya en BP los casos no se someten por declaraciones juradas. En BP no se someten por declaraciones juradas. En BP, esa parte que hizo una declaración jurada y que ese caso se sometió por la declaración jurada y que hubo una determinación de causa, ya en vista preliminar estamos hablando que esa persona se tiene que sentar a declarar y tiene que estar sujeta a declarar, a ser contrainterrogado, perdón, que es la maquinaria más perfecta. El interrogatorio es la máquina más perfecta en la búsqueda de la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, esa parte tiene que ser interrogada. ¿Y qué pasa si esa parte no va o no acude? Esa parte que es el testigo esencial, que es la parte perjudicada. Y si no es la parte perjudicada, es el testigo esencial, el testigo relevante en el caso. Pues mire, hay unos términos en la jurisdicción estatal. Si la persona está sumariada, el término es de 30 días. De 30 días. Si está sumariado. Si no está sumariado, el término es de 60 días. Licenciado, y si yo, el tribunal, llego yo a la BP y resulta que estoy sumariado, no tengo recursos para contratar representación legal, para contratar abogados, no tengo recursos. Los familiares míos no me pueden ayudar porque mi papá me decía, mi mamá me decía que si me metía un problema lo tenía que resolver yo. Pues mire, el Estado está supuesto a citarlo a usted, ¿verdad?, a una vista que se llama la conferencia. Y en la conferencia, ¿verdad?, si usted está sumariado, el Estado se tiene que encargar de llevarlo al tribunal mediante el transporte de corrección, del departamento de corrección. Y el Estado lo tiene que conferenciar. Y ahí el Estado le nombrará un abogado si usted no lo tiene. ¿Y qué pasa si llego a la BP y no tengo el abogado? Pues miren, los términos están corriendo a favor de la persona que está sumariada. Y no puede pasar más de 30 días. Y si llega el día de la vista, y el mismo día de la vista es que me nombran abogado, pues entonces la vista tiene que ser reseñalada. Y la defensa, ¿verdad?, si es que le nombra un abogado, la defensa podría alegar que los términos están vencidos,
¿Por qué podía alegar que están vencidos? Porque la defensa no puede articular ese mismo día una defensa, entrevistar al individuo, ver la vista, etcétera. Entonces había que señalarla. Y entonces en ese proceso de señalar la vista van a pasar 5 días o más. Entonces no había otra opción que desestimar el caso. Porque si bien es cierto que hay que probar un perjuicio que se le crea a la parte acusada para desestimar, pero qué mayor perjuicio que la persona esté sumariada, esté encarcelada. Obviamente si pasan 6 meses y la persona, ¿verdad?, no ha sido, no se ha celebrado el juicio, pues entonces la defensa también puede alegar, ¿verdad?, presentar un recurso de habeas corpus. Yo recuerdo en una ocasión, perdone que me ríe un poco, ¿verdad?, pero hay cosas que hacen que uno se ría, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión un caso que tuve a nivel de Tribunal Superior de BP, y recuerdo que la vista se había reseñalado en varias ocasiones, una por culpa del Ministerio Público, otra atribuida a la defensa, que en este caso yo era el abogado. Llegado, yo presenté un recurso de habeas corpus, que la persona ha sido detenida, ¿verdad? Y esa persona, esa detención, ha transcurrido 6 meses y ni tan siquiera se había visto la vista preliminar. Ahora bien, recuerdo yo que el tribunal me planteó, el tribunal invocó el hecho que algunos de esos señalamientos habían sido suspendidos o cancelados, atribuibles a la defensa, ¿verdad? Y yo le planteo al tribunal, juez, pero es que eso no es así. Eso no es así. Han transcurrido los 6 meses y esta persona, la Constitución, no soy yo que lo digo, no soy yo, Domingo Bonilla Osoria, no es la legislatura de Puerto Rico, es la Constitución que lo dice, que la detención no puede ser mayor de 6 meses. Así que entiendo yo, el tribunal recapacitó, reconsideró y ordenó la excarcelación, ¿verdad?, de nuestro representado en ese momento, el imputado. Bien, importante, para volver al juicio por jurado, le dije que en la regla 6, cuando se somete el caso, la determinación debe ser a base de una cintila de evidencia, es decir, una prueba mínima que relacione o conecte al imputado, ¿verdad?, con prácticamente la denuncia. En la BP, el criterio, el cuánto de la prueba, el criterio que se usa es la probabilidad de que el imputado, ¿verdad?, esté conectado con los delitos que se presentan. Fíjese, la probabilidad, ese es el criterio. Cuando se determina causa, ¿verdad?, vamos a llamarlo así, entonces el caso sube a nivel de juicio, y a nivel de juicio ya no estamos hablando de una denuncia, estamos hablando de una acusación. Una vez se da la lectura de acusación, estamos hablando de una acusación, ¿verdad? Y ya a nivel de juicio, el cuánto, el criterio de la prueba que se requiere es el de duda razonable. Fíjese, no estamos hablando de cintila de evidencia, de prueba mínima, no estamos hablando de la probabilidad que el imputado esté conectado o esté relacionado con los delitos que se imputan. El criterio de la prueba, el cuánto de la prueba es el de duda razonable. Entonces, ya cuando el caso llega a nivel
de juicio, que se toma la lectura de acusación, el Estado le tiene que dar no menos de 20 días a la defensa para prepararse para iniciar el juicio. Y ahí entonces que se puede invocar los derechos a juicio por jurado. Esto de ver un juicio por jurado, como le dije, a quien le asiste el derecho, quien determina si se ve un juicio por jurado en la jurisdicción local, estatal, es el acusado. El acusado. Fiscalía no decide si un caso se ve por jurado o no. Quien decide si el caso se ve por jurado o no, siempre va a ser el acusado. Nunca va a ser el Ministerio Público, porque eso es un derecho del acusado, no es un derecho del Ministerio Público, y está consagrado en la Constitución de Puerto Rico. No está consagrado por vía reglamentaria, tampoco está consagrado por vía legislativa. Cuando digo por vía legislativa me refiero a una ley aprobada, ¿verdad? Ciertamente por la legislatura de Puerto Tierra. Simplemente está aprobado por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que fue aprobado en el 1952, que la crearon y se reunieron los padres de la Asamblea Constituyente, y luego esa Constitución fue llevada a un referéndum. El referendo es una consulta para enmendar o aprobar un asunto de la Constitución. Son elecciones especiales. Y ciertamente en ese referendo el pueblo de Puerto Rico aprobó abrumadoramente la Constitución de Puerto Rico. Previo a la Constitución de Puerto Rico de 1952, Puerto Rico se regía por leyes especiales, como por ejemplo la ley Foraker, la ley Jones, que es la que nos da la ciudadanía americana, la ley de relaciones federales. O sea, todas esas leyes eran las que regían, ¿verdad?, esa relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, y establecía cómo iba a ser el gobierno de Puerto Rico. Así que ciertamente es así, pero en el 1952 se aprueba la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así que esa es la situación. Bien, iniciado el juicio por jurado, ¿verdad? Se le toma juramento a los testigos. Se seleccionan 12 jurados. La regla general que además de seleccionar además de seleccionar 12 jurados, la realidad es, como cuestión de hecho, que se seleccionan 2 jurados suplentes. Pudiera ser que uno de los jurados, de los primeros 12 que se constituyen, ¿verdad?, esos primeros 12, uno se enferme, puede ser que uno fallezca, como puede ser que con las modalidades que hay, ¿verdad?, de salud y de pandemia, un jurado pues adquiera el COVID y entonces o haya que suspender en lo que ese jurado se reponga, pero si no se repone inmediatamente o fallece. Hay 2 jurados ahí suplentes. Esos 2 jurados suplentes no es que lo llaman, no es que están en la casa y le dicen, mira, falleció un jurado o tenemos un jurado con gravedad o hospitalizado, te necesitamos aquí para que te integre. No. Eso no funciona así. Esos 12 jurados tienen que estar todo el tiempo, ¿verdad?, escuchando la prueba, escuchando el desfile de pruebas, escuchando los argumentos. Y entonces, en el supuesto de que uno de ellos pues no puede estar presente, entonces se integra. Claro, ese jurado también se nombra un presidente, ¿verdad?,
que forma, ¿verdad?, parte del jurado. Es jurado, pero es el presidente de ese cuerpo, de ese miembro. Ok, empieza el desfile de prueba. Una vez empieza el desfile de prueba, todos los testigos, tanto del Ministerio Público como de la defensa, tienen que estar bajo las reglas del tribunal. ¿Qué significa bajo las reglas del tribunal? Los testigos que están bajo las reglas del tribunal no pueden tener comunicaciones entre sí. ¿Por qué? Tampoco pueden tener comunicaciones con las partes del caso, o bien con el abogado de la defensa, bien con el acusado, bien con el Ministerio Público, porque están bajo las reglas del tribunal. Y el tribunal va a velar cabalmente porque eso se cumpla. Porque si eso no se cumple, entonces el proceso se estaría viciando, se estaría contaminando. De manera que iniciado el juicio no puede haber comunicaciones, ni por correo electrónico, ni por mensaje de texto, ni por WhatsApp. No puede haber ninguna de esas situaciones porque contamina el proceso. Y si lo hubiera, hay que buscar la forma de que el tribunal venga en conocimiento para que tomen medida correctiva inmediatamente. Inmediatamente. Así que esa es la situación. Una de las cosas bien importantes, pero sumamente importantes, extremadamente importantes, es que los tribunales apelativos, entiéndase, el Tribunal de Apelación, el Tribunal Supremo, son muy diferentes con las decisiones que tome el jurado, ¿verdad? Son diferentes, tienen más base para impugnar, para pedir, para ir en apelación al tribunal apelativo, ¿verdad? O al Supremo, un juicio que se vea por Tribunal de Derecho. Cuando empieza el juicio, si empieza por jurado, como yo le expliqué con la selección de jurado, a la defensa le dan un listado de todos los miembros, ¿verdad?, que componen tal o cual panel. Y la defensa lo lee, ¿verdad? El tribunal tiene la obligación de proveerle a la defensa y al Ministerio Público un listado de los miembros del jurado. Ahora bien, iniciado ese proceso por jurado, tenemos que tener mucho cuidado. ¿En qué aspecto tenemos mucho cuidado? Cuando se está desfilando la prueba por el Ministerio Público o por la defensa. Pero el Ministerio Público tiene que probar los elementos del delito. Cuando una persona se está procesando, hay unos elementos de ese delito o modalidad que el Ministerio Público tiene que probar. Esos elementos del delito. Ahora, la defensa tiene que estar bien pendiente, pero bien pendiente cuando se está desfilando esa prueba. Porque en ese momento que se está desfilando esa prueba, si hay una prueba que no compete, que no es adecuada, que no va dirigida, ¿verdad?, a los elementos del delito, la defensa tiene que objetar en el momento. Porque no es pertinente, porque no es relevante, ¿verdad? Y la defensa, una vez, si el juez admite, el tribunal admite esa prueba, y la prueba no es pertinente, y la prueba es más el daño que puede causar que su valor probatorio, pues la defensa tiene que objetar. Porque después la defensa quiere levantar eso como un error
como un error en apelación. Pero la pregunta es, ¿objetaste ese error? ¿Lo planteaste? Porque es bien importante en esa fase que objetarle al tribunal para que esa prueba no pase al jurado. Fíjese lo relevante que es, lo importante que es. Usted tiene que estar vivo y despierto. Usted no puede ir allí a jugar cerito. No, usted no puede ir a jugar cerito allí. Ni puede estar pendiente al celular y cuestiones, etc. No. Usted no va allí a eso. Usted va allí comprometido con su trabajo, con su labor. Y usted tiene que objetar, porque si usted no objeta, ¿verdad? Y usted trae eso como un error en apelación, que el tribunal permitió prueba al jurado aún siendo objetada. A mí me parece que usted va a tener un problema en esa apelación, porque usted no hizo las objeciones oportunas, usted no hizo las objeciones a tiempo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado, porque litigar no es meramente pararse ante un tribunal. No. Cuando usted está litigando, usted está pendiente, usted está bien vivo. Y los problemas que usted tiene lo deja en la casa. Porque es la vida de un ser humano, es la libertad de un ser humano la que está en juego. La Constitución dice que nadie va a ser privado, ¿verdad?, de la libertad y su propiedad sin seguir el debido proceso de ley. Pero si uno no está comprometido con lo que hace, pues va a tener problemas. Y fíjese, en estos días estaba observando el juicio del señor Verdejo. Y una de las cosas que se trajo fue la prueba del carácter, ¿verdad? La prueba del carácter es que usted actuó como cometió tal o cual delito de conformidad a ese carácter, ¿verdad? Y ciertamente la prueba de carácter esencialmente se trae cuando el acusado se sienta a declarar, a decir yo soy bien bueno, yo me porto bien, o cuando el acusado trae testigo para señalar que yo soy demasiado de bueno y que yo no pude haber hecho eso. En ese supuesto, pues la persona viene y abre la puerta para que se traiga prueba para refutar ese hecho. Así que la contención nuestra es que el juicio por jurado es sumamente importante. Hay que estar bien despierto. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba viendo un juicio por jurado. Wow, para mí eso fue impactante, sumamente impactante. Recuerdo que en ese caso se le estaban imputando unos actos lascivos a mi cliente. Y cuando se le estaban imputando esos actos lascivos a mi cliente, al acusado, ¿verdad?, la gente se sienta a declarar, un agente de la División de Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico, y cuando se sienta a declarar, empezó a desfilar pruebas sobre una investigación que hizo, que fue al lugar donde trabajaba mi cliente, que entrevistó a la perjudicada, a la alegada perjudicada, y entrevistó a mi cliente. Recuerdo que de la acusación surgía unos elementos esenciales, unos elementos específicos de acto lascivo, pero específico de acto lascivo. Y yo me levanto como un tigre y objeté. Recuerdo que cuando objeto, yo había hecho descubrimiento de pruebas. Es bien esencial que el abogado litigante haga descubrimiento de pruebas, bien sea en lo civil o bien sea en lo criminal.
Usted tiene que hacer descubrimiento de prueba. Usted tiene que hacer firme en el descubrimiento de prueba. En lo civil se hace mediante interrogatorio, se puede tomar deposición a los clientes, se pueden hacer requerimientos de admisiones, ¿verdad? Eso es en lo civil. En lo criminal no se hacen, hay métodos que no se usan, como por ejemplo el interrogatorio, el requerimiento de admisiones, ¿verdad? Pero en lo criminal usted radica lo que se conoce una regla 95. La regla 95, ese es el número que se le da en la regla de procedimiento criminal. Y usted solicita en esa regla 95 toda la prueba inculpatoria y toda la prueba exculpatoria, ¿verdad?, en favor de su cliente. Y el Ministerio Público viene obligado a entregar la prueba inculpatoria y la prueba exculpatoria. Viene obligado. Claro, el Ministerio Público también puede solicitar la regla 95A. En la regla 95A del procedimiento criminal, el Ministerio Público le solicita la prueba que usted tenga, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando ese testigo está declarando, la gente, yo brinco y salto como un tigre y objeto esa prueba. Porque en ese momento había declarado que había rendido un informe y que ese informe fue al lugar donde trabajaban los clientes, porque eran compañeros de trabajo. Y que prácticamente, ¿verdad? Pues estaba hablando sobre eso. Entonces yo objeto y digo, objeción, su señoría, objeción, porque hay que estar despierto. Objeción, fundamento. Ese documento, ese informe a la defensa no se le ha entregado, no ha sido objeto de descubrimiento de prueba. Recuerdo que en ese entonces el Ministerio Público, pues, el juez dice, vamos a examinar la contestación que dio el Ministerio Público a la regla, al descubrimiento de prueba. Vamos a examinarlo, porque el Ministerio Público sostenía que se me había entregado. Vamos a examinar. Y resulta que no se me había entregado. El tribunal examina la contestación del Ministerio Público y resulta que no se me había entregado, ¿verdad? Y ahí yo le digo, señor juez, yo quiero que se paralicen los procedimientos. Mañana llego aquí al tribunal y cuando llego informo si estoy dispuesto a seguir o no. Al día siguiente el tribunal nos reúne en cámara, el Ministerio Público y este abogado, y resulta que la declaración jurada que hizo la alegada parte perjudicada, ese elemento esencial, medular, que es la que configuraba el delito que se estaba imputando, no estaba. Recuerdo que el tribunal hizo expresiones dirigidas a que con esa prueba no podía determinar culpabilidad en contra de mi cliente. El resultado es que entramos a sala, culminaron los asuntos en ese día y mi cliente salió no culpable, absuelto. Por eso que le digo que esa función, cuando se está viendo un juicio, ¿verdad? Tanto la defensa tiene que estar bien despierto,
Usted no puede estar pensando en problemas personales que usted tenga, ni puede estar pendiente al WhatsApp ni al Facebook mientras se está viendo su caso. Usted tiene que estar comprometido con lo que usted hace. Y el Ministerio Público también comprometido con su trabajo. Así que estoy concluyendo en el día de hoy el asunto de el juicio por jurado, no sin antes culminar que cuando se ve un juicio por jurado, la decisión del jurado se conoce como veredicto. Veredicto. No se conoce como el fallo. El fallo es el término que se utiliza cuando es el tribunal el que decide el juicio, ¿verdad? En la parte criminal, la fase criminal. Fallo. Cuando se está viendo ante un jurado, estamos hablando del veredicto del jurado. Y el veredicto del jurado tiene que ser por unanimidad, para ser culpable o para ser no culpable. Repito, tiene que ser por unanimidad, para ser culpable o para no ser culpable. Y si hay un jurado que dice, no, yo no estoy de acuerdo con la prueba que presentó el Ministerio Público, pues entonces eso es un jury y hay que ir a un segundo juicio. Bien, los quiero mucho. Dios les bendiga. De Puerto Rico para el mundo, conversando asuntos jurídicos. Ha sido todo por hoy en esta edición de Conversando Asuntos Jurídicos, presentado por el licenciado Domingo Bonilla Osoria. Nos puede llamar al 787-627-8357, 627-8357, o al número de nuestra oficina 787-756-5199, 756-5199, o nos puede escribir a través del email lsto.bonilla@gmail.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de Conversando Asuntos Jurídicos.